Migala. Uno de los riesgos como más graves de la manera en la que se fue progresando o los cimientos del pensamiento crítico respecto a cómo pensar en la naturaleza humana es que nos determinó respecto al mismo tema. O sea, nos sesgó nuestra capacidad crítica y nos creó moldes. Se encargó, durante muchos años, muchas de estas tendencias se encargaron de crear moldes y adaptar las distintas expresiones humanas a esos pinches moldes. Y en muchos casos se sale la naturaleza humana de lo que se dice que debe ser la naturaleza humana. Hay dos tendencias muy claras, ¿no? El primero, el evolucionismo, fundado por Darwin. Darwin pensaba que algunas especies llegaron primero a la Tierra y se fueron perfeccionando conforme fue avanzando el tiempo. Y muchas personas que empezaron a hacer ciencias naturales o ciencias sociales utilizaron el modelo evolucionista de Darwin para sociedades. Hazme el chingado favor. O sea, primero las sociedades no surgieron al mismo tiempo ni de un ancestro común social o cultural, sino que conforme fueron posándose en distintos lugares, fueron creando su propia cultura y llevándola a cabo, ¿no? Y expresándola de distintas maneras. Y después destruyeron su propia cultura y la revolucionaron. Y no es como que hubiera habido una evolución lógica en la cultura. En la cultura no se puede hablar de una evolución lógica. No es como que primero tienes una cultura unicelular, después tienes una cultura pluricelular y después a tu cultura le salen patas. Y después tu cultura aprende a respirar y después tu cultura está cazando, ¿no? Ajá. Eso no sucede con la cultura, es el modelo evolucionista. Y muchos europeos abordaron el modelo evolucionista para hablar de las distintas culturas en el mundo. Lo cual me parece una aberración. Hubo tres fases, ¿no? O sea, la primera es... Cuando Darwin presenta el origen de las especies y la comunidad científica se vuelve loca, pareciera que es cuando se hace el más duro, ¿no? Después viene la segunda oleada de los darwinistas, ajá, que ya es lo que hacen es extrapolar precisamente la teoría de la evolución a cualquier ámbito de la ciencia, incluyendo las ciencias sociales. Entonces se empiezan a explicar toda la naturaleza humana en un reduccionismo biologicista, tal cual. Entonces... ahorita que preguntaban el asunto de que si la violencia está en la naturaleza humana, por un tiempo los darwinistas sí lo creyeron. O sea, y eso hay que ser enfáticos en eso. Porque sí, o sea, en el asunto de la preparación del más apto, decían que en la naturaleza humana estaba la sobrevivencia del más apto. Entonces el más apto, pues era el más fuerte. O sea, comparando está tal cual con tortugas ahí de las Galápagos, ¿no? O sea, sí. Entonces esto justifica muchas de las atrocidades que también se empiezan a comentar a principios del siglo XX, en la cual pues somos más aptos. O sea, mézclale esto con una mala interpretación de Nietzsche, y aderezado con fascismo, pues se vuelve una locura, ¿no? Y estos perdón, nada más para terminar, estos determinismos biológicos, o sea, remiten a la idea del innatismo. O sea, parecieran que es una regresión. O sea, sí, en pro del avance científico, del gran o el parteaguas que viene a ser la teoría de las especies, regresan a justificar todo de forma innata y le restan cualquier capacidad y cualquier mérito al individuo. Que ahorita vamos a hablar bueno, ahorita lo menciono en lo del asunto es memetismo, que no tiene nada que ver con los memes. Pero ya es analizar la naturaleza humana a través completamente de los genes. O sea, y es como dices, no mames, en serio. O sea, ya es la evolución. O sea, y eso ya es producto del siglo XX. O sea, el siglo XX ya mediados, casi finales del siglo XX, explicar la naturaleza humana a través de la lógica genética, ¿no? Pero es un discurso distinto porque responde a intereses sociales y económicos. Cuando Darwin plantea... A las dos, también lo creían, genuinamente. No sé, porque cuando Darwin sí lo cree. Cuando Darwin plantea... Los darwinistas por lo menos. Sí lo creen. Sí, lo creo. Porque todavía no hay etnología. Sí. O sea, imagínate un mundo sin etnología. Un mundo que concibe las culturas originarias, las culturas que aplastaron los europeos y las culturas que conquistó el colonialismo, o las culturas periféricas al centro, pues se dan cuenta de que viven con violencia, de que no hay dinero, de que la vida ahí es muy dura, es muy distinta, y consideran que la naturaleza de esas culturas es llegar a ser como los europeos, es llegar a ser civilizados, pasar de una etapa precivilizada, primogénita, aborigen, a una etapa civilizada, que es una siguiente fase y que después de esa fase hay posteriores evoluciones. Y la crítica ahí que hacen los etnólogos es sumamente dura. O sea, no por el hecho de que tú estés en una condición significa que la otra es mejor que la tuya, o que tú como especie humana
te puedas caminar y agarrarte a chingadazos, significa que la tortuga de los Galápagos es más pendeja o vale menos que tú. Sí, pero durante el podcast de ciencia descubrimos que hay una gran diferencia entre describir el cómo y explicar el por qué. Y hay una diferencia todavía más grande en el por qué sí. Entonces, cuando Darwin plantea en su Origen de las Especies la selección natural como el mecanismo de la variación genética de las muchas especies, está observando cómo evolucionan las especies y deduciendo a partir de eso una teoría natural de cómo evolucionan las especies. Pero si tienes el incentivo económico de que son los principios del siglo XX y en tu empresa de textiles estás pagando impuestos que luego van a la iglesia para apoyar a los necesitados, como se ha hecho durante siglos, entonces tienes un incentivo para decir, no, espérate. Es que cuando estamos apoyando a los necesitados y a las viudas y a los huérfanos y con mi dinero, entonces estamos yendo en contra de las leyes naturales. Y entonces te agarras de esta teoría naturalista para explicar por qué no vas a pagar impuestos. Sí. Entonces es el explicar el por qué no quiero hacer esto a Esa partir es de bases... Pero veo varias cosas. O sea, otra que me parece muy interesante, por ejemplo, los psicólogos, pseudopsicólogos, que no era ciencia natural en ese momento, hacían una pseudociencia de medirle los cráneos a las personas a ver qué tan inteligentes eran. Y a partir de esa justificación pseudocientífica se llevaron a cabo los planes eugenésicos del fascismo europeo, del nacionalsocialismo de Alemania. Y estos güeyes genuinamente lo creían, güey. Aparte, sí. O sea, aparte de que tenían el incentivo económico. Justificado a través del darwinismo. Es que pero era lo que convencía a la gente. Ajá, y creo que el darwinismo sí viene a ser viene a ser una ruptura entre todas las concepciones que se tenían de la naturaleza humana a un ámbito que es tan reduccionista que termina siendo perjudicial. O sea, es muy perjudicial el darwinismo para explicar la naturaleza humana porque, mira, si nosotros volteamos y vemos la selección de las especies, pues ¿qué vemos? Violencia. O sea, ¿qué vemos? Masacre, ¿qué vemos? Imposición, dominación. Y además vemos jerarquía. El asunto de la jerarquía impuesto en las sociedades viene netamente del darwinismo. El hecho de que yo considere que mi cultura es mucho más evolucionada y mejor por ser más evolucionada que otra cultura, por los que viven en el monte, pues ahí tienes un montón de civilizados diciendo que la gente que vive en comunidades indígenas son unos retrógradas, sí, cuando tienen solamente otra forma de organizarse. Si en un inicio Occidente tenía la idea de que la gente de África era inferior por sus rasgos físicos, el darwinismo se los viene a reafirmar. Totalmente. O sea, y eso es brutal. Sí, esa jerarquía fue así aterrador. Y esto, bueno, evolucionó hubo darwinismo muchos años, como 200 años o 300 años de ciencia darwinista irrefutable. No mames, ¿cómo crees, pendejo, que 200 años? Sí, una cosa así. O sea, no, ¿cómo? Sí, son del siglo XIX. Sí, o sea, no son... 20, 21. Me falta un siglo. Sí, falta un siglo, ¿no? O sea, no mames, o sea... Yo creo que no se acaba el pinche darwinismo. Sí, pero no 300 años, ni siquiera lleva 300 años el darwinismo, no mames. El fin de la... es que es muy reciente. El fin de la ideología del darwinismo social literal se acabó en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el último momento en el que sí tenemos naciones-estado enteras movidas por el ideal de la raza. O sea, desde Japón hasta Inglaterra, que es como visto como el paradigma de los aliados. Y no, hay cartas de Churchill que dicen estos japoneses pelean como europeos. Claro. Yo digo que la mayor amplitud del darwinismo y del neodarwinismo es toda la inicio y la primera mitad del siglo XX. Porque a finales del siglo XIX, o sea, es cuando se presenta precisamente la teoría, sí tiene su impacto, pero cuando realmente tiene repercusiones es inicios y mediados del siglo XX, que es curiosamente cuando acontecen pues, las peores guerras que ha vivido la humanidad, ¿no? Ahí te digo, una de las evoluciones que presentó el darwinismo con el descubrimiento y la valoración de parte de los estados-nación de las distintas culturas que había en sus distintos lugares fue la fenomenología. Es otra de las maneras de abordar las ciencias naturales y la evolución y el estudio de la naturaleza humana que surgió durante este lapso, ya concretamente en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Y la fenomenología piensa que ante la pluralidad de fenómenos que existen, tiene que haber causas comunes a esos fenómenos culturales. Por ejemplo, una fenomenología de la religión, una fenomenología de la guerra. O sea, ¿por qué el ser humano hace guerra? Tiene que haber una causa en común.
decían los europeos acerca de muchos fenómenos culturales. Tiene que haber una causa en común acerca de la economía, de la riqueza, acerca de la asignación de géneros. Y se inventaron la cantidad de maromas más grande que puedan establecer, que puedan ustedes imaginarse, para de nuevo crear moldes a los cuales sujetar la pluralidad de culturas. Ujú. O sea, y pues obviamente es absurdo, ¿no? Y la fenomenología sí que nos sigue afectando. Y sí que sigue sesgando nuestro juicio crítico respecto a cómo pensamos nuestra naturaleza humana. Porque soy mexicano, porque soy latinoamericano, porque, o sea, hay una raíz de la religión porque el ser humano tiene miedo. Bueno, o sea, podemos partir de hipótesis, pero ya en la demostración, la fenomenología demostró que era simplemente especulación. Y llegó a confrontarse con la etnología. La etnología sí planteó nuevas formas de acercarse al conocimiento de la pluralidad de la naturaleza humana. O sea, decir, ok, hay distintas etnias que se crearon en distintos momentos de la historia y cada una tiene sus manifestaciones culturales y sus manifestaciones culturales tienen sus causas y tienen sus consecuencias, son sus propios fenómenos con sus propios orígenes y muchas de ellas no están relacionadas entre sí y no pueden ser suscritas a una fenomenología. Ujú. ¿Ok? Eso me parece ya un poco más certero. Pero también hubo una como pequeña aberración en el estudio de la etnología, que era la especialización étnica. Por ejemplo, los egiptólogos o los aztecólogos o gente que se especificaba solamente, ¿no? en un grupo religioso, en un grupo cultural y que desconocía los procesos anteriores que los formaron y que también negaba los procesos posteriores que influyeron en otras partes, ¿no? O sea, se volvían sumamente especialistas, se volvían antropólogos de Egipto, se volvían lingüistas de Egipto, se volvían hermeneutas del asunto egipcio, se volvían economistas del asunto egipcio y lo veían como un globo encerrado, ¿no? O sea, lo veían como si fuera una civilización cerrada que se formó por sí misma y que por sí misma fue creando sus relaciones. Pero la crítica que llegó a esa especialización etnológica, junto con una mezcla ahí fenomenológica, es que sí hay relaciones diametrales, o sea, sí hay relaciones opuestas. Las culturas se oponen entre sí y se van influyendo mutuamente. O sea, tienes tanto... llegó la psicología a hablarnos acerca de situaciones propias del individuo. Llegan estudios económicos mucho más avanzados a hablarnos acerca de procesos económicos. La historia también se perfeccionó mucho más y empezamos a hablar de procesos históricos. De la literatura también se especializó, la lingüística. Y hablamos de un proceso de generación del lenguaje. Y nos damos cuenta de que si bien las distintas etnias del mundo y las distintas manifestaciones culturales del mundo, las distintas naturalezas humanas, se generan en distintos momentos temporales y a veces sin relaciones entre ellas, sí que tienen algunos aspectos como naturales propios, que estudian las ciencias naturales, y entonces la etnología empieza a brevar de ciencias naturales que generan soluciones útiles para el estudio de las distintas etnias. Por ejemplo, la descripción lingüística. Cómo habla el ser humano, cómo funciona el área del lenguaje, cómo se va desarrollando el lenguaje. Eso es algo que puede tomar una persona que estudia una etnia y que se puede aplicar a distintas partes, ¿no? Es que hay un momento que yo creo que también es el segundo parteaguas. Es cuando entran las explicaciones culturales. O sea, porque estamos hablando que hasta todavía parte incluyendo Freud, o sea, que Freud con sus limitaciones de su época, hombre blanco, fenomenológico occidental, se explica al mundo, lo trata de generalizar a través de una explicación de hombre blanco, y de repente entran los estudios culturales, y cuando entran los estudios culturales nos damos cuenta de que se empieza a aceptar que la naturaleza humana depende de la cultura. Entonces ahí regresamos al problema inicial del huevo o la gallina, porque entonces dicen, ok, depende de la cultura. Sí, pero la cultura antecede al ser humano o el ser humano antecede a la cultura. No lo sabemos, entonces simplemente lo que podemos llegar como una aproximación y se llega pasado la mitad, o sea, una vez abandonado el darwinismo, es hay una influencia permanente de la cultura en la naturaleza humana y asumimos que la cultura occidental no es la única cultura que existe en este mundo. Uh-huh. Entonces, como no existe esa única cultura, entonces, y la naturaleza depende de la cultura, pues nuestra aproximación a la naturaleza humana está completamente sesgada y pareciera que es inaccesible. Es inaccesible la naturaleza humana, dada la variedad que existe a nivel cultural. Pues son los estudios culturales, ¿no? Que también repercuten no solamente en la psicología, repercuten en la sociología, hasta en las propias ciencias. Sí. O sea, en las ciencias sociales, ¿no? Porque, o sea, más allá de las matemáticas, que se mantienen al margen, hasta las ciencias duras, pues.
Pero todas las ciencias sociales, pues se ven permeadas por todas las investigaciones culturales, ¿no?